Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Las cifras en la región no son alentadoras. El contexto de la pandemia de COVID-19, sumado a otros aspectos de vulnerabilidad social y de problemas económicos, han dejado a la región de América Latina y el Caribe como una de las regiones donde más ha aumentado el hambre y la inseguridad alimentaria, según un informe que fue presentado por la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, conocida como FAO, por sus siglas en inglés. Veamos rápidamente algunas de las cifras que da a conocer este informe. El hambre en América Latina, el hambre aumentó un 30%, es decir, 59,7 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron hambre durante el 2020 o 2020, durante el confinamiento en particular. El 41% de la población mundial está en situación de inseguridad alimentaria. Vamos a seguir hablando de la inseguridad alimentaria. Justamente, ya lo decía, el 41% de la población del mundo hoy en día está afectada por este tema. La región de América del Sur, dentro de América Latina, es donde más creció la inseguridad alimentaria. De acuerdo con las cifras presentadas por el informe, aumentó el 20,4% del 2014 al 2020. Julio Verdaguer, el representante regional de la FAO, se refirió a este tema. Veamos cuáles fueron sus palabras. Si es la región del mundo que en el periodo de pandemia, o sea, el 2020 en comparación con el 2019, empeoró más en términos porcentuales. El problema es que en América Latina lo que falta no es comida, lo que falta es dinero en muchos bolsillos. Es un problema, ¿no es cierto?, de insuficientes ingresos para comprar los alimentos que están ahí. Primero, de estos niveles de inseguridad alimentaria y de hambre, no nos vamos a salvar si no se recuperan las economías y no aumenta el empleo. Eso es lo fundamental. Recuperación económica, pero con foco en determinados. Y eso requiere programas públicos y desde luego inversión privada. O sea, no solo es recuperar la economía en general, sino invertir desde políticas públicas para que haya esta recuperación económica y del empleo en aquellos sectores que son más vulnerables al hambre y a la inseguridad alimentaria. Es espantoso que en América Latina y el Caribe, siglo XXI, 4 de cada 10 personas que te vas a cruzar en la calle yendo a tu casa son personas que no se han alimentado adecuadamente el día de hoy. Adicional al aumento del hambre en América Latina, este informe también alerta sobre el aumento en el porcentaje de población con obesidad y sobrepeso. Hace una alerta en particular para los más jóvenes. Los menores de edad en América Latina están presentando más cantidad de casos de sobrepeso y obesidad en nuestros países en América Latina. Y también presenta una alerta en particular sobre cómo la mujer ha tenido que sortear a lo largo de estos años o meses de confinamiento y de pandemia esta situación del hambre. Es sin duda alguna una de las grandes perjudicadas de toda esta situación si lo comparamos con el porcentaje de hombres en nuestra región que están padeciendo hambre o que están en una condición de riesgo de empezar a padecer hambre en nuestros países. Para analizar este tema hemos invitado a Israel Ríos Castillo. Él es oficial de la regional de nutrición para América Latina y el Caribe de la FAO. Se encuentra en Ciudad de Panamá. También está con nosotros Maike Arts. Ella es asesora regional Sobrevivir y Prosperar de UNICEF América Latina y el Caribe. Ella es neerlandesa y también se conecta con nosotros desde la ciudad de Panamá. Y en el estudio de France 24 nos acompaña Giovanni Reyes. Él es profesor titular de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá. Cuenta con un PhD de Economía o un PhD en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral El Debate F24.
Esperamos todos sus comentarios para que ustedes también sean parte de esta conversación. Vamos a comenzar entonces hablando del hambre en América Latina con Israel. Comencemos, que fue el primer invitado que les presenté. Hablemos con él. Él se encuentra en la ciudad de Panamá. Israel, primero, para comenzar el debate, quiero conocer sus impresiones sobre este informe. ¿Qué sensaciones le deja estas cifras que no son positivas para la región de América Latina? Es la región que más hambre está padeciendo en el mundo. Sí, muchísimas gracias por la entrevista y yo creo que es muy importante resaltar que en este contexto de pandemia, pues las cifras de hambre, de subalimentación y de inseguridad alimentaria golpean con mayor fuerza porque nos muestra la vulnerabilidad que tenemos nosotros los latinoamericanos a ser impactados por crisis como la que estamos viviendo, en donde 9.1% de la población en América Latina y el Caribe se clasifica en condición de hambre. Son cerca de 60 millones de personas, son 14 millones de personas más que en tan solo un año, el año de la pandemia, se incrementaron a esta cifra. Tenemos que tomar en cuenta también el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo de desarrollo número 2 es precisamente lograr una América Latina y el Caribe libre de hambre. Las cifras pues llegan en un momento crítico en donde nos alejan aún más de esa meta anhelada de una región libre de hambre y de inseguridad alimentaria, además de los otros objetivos, pobreza, disminución de la brecha digital, temas de género, en fin, una serie de indicadores que nos alejan de este anhelado desarrollo sostenible. Claro, cada vez se van acumulando más deudas pendientes con las sociedades en América Latina. Saludo a Maike Arts, ella se encuentra en Ciudad de Panamá. Buenas noches, Maike, sus impresiones sobre este informe. ¿Qué sensación le deja a usted la situación que se está presentando en América Latina con estas cifras? Sí, muchas gracias también por la entrevista. Sí, nos preocupa bastante. Como mi colega Israel dijo, el número de personas que está sufriendo de hambre está aumentando y aumentó por la situación de la pandemia. Y esto obviamente específicamente impacta a los niños y niñas. Y lo que nosotros estamos a ver, que también se está describiendo en el mismo reporte, es que las cifras de desnutrición también están, ¿cómo se llama? No están mejorando como tal. Lo que sí está mejorando es la prevalencia del retraso en el crecimiento, pero la velocidad está disminuyendo en los últimos años. Entonces, en este momento tenemos 5.8 millones de niños que tienen este retraso en el crecimiento. Y lo que nos preocupa bastante también es el aumento en el sobrepeso, que ahora tenemos casi 4 millones de niños menores de 5 años, el 7.5% de niños que tienen el sobrepeso. Y esto parece ser tal vez una contradicción con la situación del hambre, pero una cosa que nos preocupa bastante es la calidad de la dieta. Y nosotros hablamos con niños y niñas y adolescentes de 13 a 29 años de edad en 2 años, 2020 y 2021. Y lo que nos dijeron es que les cuesta a estas familias, a sus familias, les costó, digamos, durante la pandemia, les costó más de conseguir alimentos saludables. Entonces, claro, esto es una situación que nos preocupa mucho, que más de la mitad de los niños y niñas en esos 2 años no consiguieron alimentos saludables porque no tenían dinero suficiente, sí, y también obviamente el miedo al COVID, pero sí nos preocupa bastante. Ya vamos a comentar sobre la obesidad y sobre la inseguridad alimentaria y sobre el caso de las mujeres en particular. Lo vamos a desarrollar más adelante en el programa. Saludo aquí en el estudio de France 24 a Giovanni Reyes. Giovanni, bienvenido. Y sus impresiones de este informe, la sensación que le deja y lo que le dicen estas cifras de la lucha contra el hambre en América Latina. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista, Santiago, y a France 24. Sí, al margen, y ya lo han dicho los expositores que me antecedieron, al margen de las cifras que son terribles, que son absolutamente terribles, yo quisiera subrayar 2 cosas, si me permite. La primera es que esto es una muestra de la disfuncionalidad de los sistemas económicos y sociales.
la gran vulnerabilidad que tenemos. La región crece y la región puede mejorar en términos relativos con la cuestión, digamos, macroeconómica, pero la gente del común, la gran mayoría, hay sectores vulnerables que son presa, digamos, de esta situación. Entonces, primero, lo que quisiera subrayar es la vulnerabilidad y la disfuncionalidad de los sistemas como lo tenemos. Y en segundo lugar, creo yo que también unido a eso está la debilidad institucional que tenemos, la debilidad institucional que no protege de esta situación de los alimentos que serían derechos esencialmente básicos de la población. Entonces tenemos sistemas que concentran los beneficios del crecimiento económico cuando lo tenemos, pero también excluyen a muchas de los sectores de por sí ya vulnerables. Sí. Yo dejaría esas dos impresiones, esa vulnerabilidad que tenemos y la disfuncionalidad que estamos manifestando. Sobre todo, Santiago, el año pasado, que sabemos que con producto de la pandemia tuvimos que enfrentar dos choques simultáneos, choques de oferta y choques de demanda en nuestros sistemas productivos. Tomando en cuenta esa vulnerabilidad que usted menciona y esa disfuncionalidad aquí en la región, ¿está entonces América Latina perdiendo esta lucha contra el hambre? Porque veíamos, como usted lo decía, una región que venía creciendo, la mayoría de los países venían creciendo económicamente hasta que empezó el confinamiento y la pandemia del COVID-19. Eso nos lleva a otra conclusión, y es que seguimos con este fantasma de la desigualdad, que los países están creciendo, pero son unos los que se están enriqueciendo, no todos en los países. ¿Está América Latina perdiendo la lucha contra el hambre? Yo creo que en este momento sí, Santiago, depende de los periodos de tiempo que nosotros analizamos. Por ejemplo, la década de los 80, una década perdida, como dice CEPAL, entonces tuvimos retrocesos, pero hay, digamos, una ligera mejora también en lo social durante los 90. Durante los años, la primera década de este siglo, todos sabemos que de 2003 aproximadamente a 2014 hubo un precio relativamente alto de las exportaciones del portafolio de exportación de América Latina, y eso ayudó a muchos de los regímenes. Pero luego hubo una tendencia al estancamiento y desde luego con la pandemia hay un retroceso más que evidente. Claro. Le preguntó a Mike en la ciudad de Panamá sobre qué cambios deberían darse entonces a nivel estructural, porque el tema del hambre no es un tema nuevo en la región. Esto podría decir que es un repunte debido a la pandemia del confinamiento y a la crisis económica que ha desatado la crisis sanitaria a nivel global, pero el hambre ha estado presente en América Latina a lo largo de muchas décadas. ¿Qué cambios estructurales entonces valdría la pena hacer para empezar a combatirlo desde otro ángulo? Porque tal parece que lo que hemos hecho no ha funcionado. Sí, muchas gracias. Este es un tema muy importante. Lo que es muy importante es priorizar los grupos más vulnerables. Y lo que dice este reporte es que son las mujeres y son los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes. Entonces, priorizar a proteger esos grupos más vulnerables. Y también los grupos marginalizados en las áreas rurales, pero también en las áreas urbanas. También lo que es muy importante, investir en sistemas de protección social y también ver los demás sistemas, el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema de educación, agua y saneamiento. Todos los sistemas tienen que trabajar juntos y necesitamos políticas también que protegen el acceso a los alimentos saludables y también sistemas que pueden apoyar a las familias de hacer de escoger los alimentos más saludables. Entonces hay políticas como el etiquetado frontal y a veces las medidas de impuestos para por ejemplo, las bebidas azucaradas. Entonces necesitamos un sistema de políticas que protejan el acceso y que protejan el acceso a los alimentos saludables y que tomen en cuenta las vulnerabilidades y ver también todos los sistemas de salud, de protección, de educación y de agua. Todo tiene que trabajar juntos. Bueno, todo esto tiene que trabajar junto y esto tiene que tener un inicio y alguien que lo impulse. Israel, ¿quién puede impulsar esto? ¿Los líderes sociales, los grupos de ciudadanos, asociaciones de médicas, de pacientes, de no sé cuál sector de la sociedad deba impulsar esto ante las autoridades? Porque desde las autoridades no hay esa iniciativa. ¿Desde dónde se puede impulsar?
Sí, en efecto, yo creo que Mikey ha apuntado algunos de las respuestas más relevantes. Yo creo que el enfoque del sistema alimentario da un sentido a qué actores son los que se convocan para la solución de estos problemas. El problema del hambre, como bien ha mencionado, es un problema que tiene raíces profundas y por lo tanto solucionarlo requerirá el aporte de todos los sectores, el sector privado, con un firme compromiso hacia la transformación de sistemas alimentarios que favorezcan la alimentación saludable. Por supuesto, los estados a través de la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada y de los derechos fundamentales, sobre todo en aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, de las mujeres, los niños pequeños, los contextos indígenas y los grupos afrodescendientes, las políticas de protección social y las diferentes políticas sectoriales, sector productivo, el sector salud. Yo creo que es un llamado a la acción de todos los sectores, a unir esos esfuerzos para combatir el hambre y lograr la anhelada meta del desarrollo sostenible. Importante también contribución desde la academia, tenemos una participación relevante, sobre todo para visibilizar los rostros, la cara de las personas que están en esta condición de hambre, de mayor vulnerabilidad, y la academia tiene un rol fundamental en encontrar esas soluciones más audaces, más innovadoras. Las Naciones Unidas, por supuesto, este año 2021, incluso fue antes de la pandemia, que se estableció como el año para la cumbre de los sistemas alimentarios, sí, para precisamente hacer esto. ¿Cuáles son las medidas más innovadoras, más efectivas para lograr un planeta libre de hambre y con mayor sostenibilidad? Esa transformación de los sistemas alimentarios para dar respuesta al problema de hambre que hoy día enfrentamos. Israel, voy a continuar con usted allí conectado en la ciudad de Panamá. Quiero detenerme en 3 países en particular de nuestra región que son casos críticos muy preocupantes: Venezuela, Nicaragua y Haití. ¿Cómo está la situación en estos países? ¿Cómo evalúan ustedes lo que está sucediendo allí? Luego doy paso a Maike para hablar de otros países que me llamaron la atención de este listado, que salieron allí como destacados porque no les está yendo muy bien. Entonces, comencemos por estos 3, Haití, Venezuela y Nicaragua. Sí, en efecto, tú lo acabas de mencionar, los países con mayor prevalencia de subalimentación o el indicador hambre. Yo creo que ahí es importante, bueno, seguir trabajando con esta agenda de desarrollo. La cooperación internacional es fundamental, fortaleciendo los sistemas productivos. Desde la FAO estamos apoyando diversos proyectos vinculados con la producción de alimentos, con la agricultura familiar, favorecer el acceso a los mercados de pequeños productores, sobre todo a través de mercados institucionales como lo serían la alimentación escolar. Uno de los grandes ejemplos que desde la región estamos mostrando es cómo hacer que pequeños productores de alimentos que tienen excedentes en la producción puedan alcanzar cierto grado de calidad en sus productos y ofertarlos a programas de adquisición de alimentos como los programas de alimentación escolar u otros programas sociales que adquieren alimentos. Yo creo que es una transformación que se requiere tomar desde el nivel de políticas públicas, desde el tema sectorial en ministerios de agricultura y también en los demás sectores que adquieren alimentos. Ya le voy a dar la palabra a Giovanni. Quiero preguntarle a Michael sobre 3 países también en particular que son los llamados Triángulo del Norte, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Allí la inseguridad alimentaria afecta casi al 50% de la población. Eso, también países que están en alerta, también preocupa obviamente lo que está sucediendo allí. ¿Hay riesgo de que estos países caigan en casos como el de Nicaragua, Honduras, Venezuela, Haití, donde la producción y el aparato económico no es suficiente para garantizar la alimentación de los ciudadanos? ¿Cómo lo ve usted? Sí, hay muchos riesgos para la situación de empeorar. Entonces, lo que es importante es monitorear cómo va la salud y la nutrición de los niños y niñas. Esto lo hacemos. También es importante donde hay medidas de protección social, de fortalecer estas medidas y también de apoyar las propias familias y las comunidades. Por ejemplo, apoyar a las madres con la lactancia materna y proteger la lactancia materna en todos los sitios. Y también apoyar a las familias de cómo escoger los alimentos más saludables, y cuando se está monitoreando los niños y se ve que hay niños con desnutrición, también es importante fornecer el tratamiento para que mejoren y al mismo tiempo apoyar a las familias para que esta situación no recurra una vez más.
Maica, y otros 3 países, Perú, Argentina y Ecuador, se destacan en este listado porque ha crecido porcentualmente la inseguridad alimentaria en el último par de años en estos países. ¿En qué situación están? ¿Es preocupante? ¿Es de estar alerta? ¿En qué escenario están estos 3 países? Sí, es preocupante, sí, siempre cuando hay un empeoramiento de la situación, y también lo que es importante es ver la desigualdad, digamos, dentro de un país, porque siempre o muchas veces el promedio de desnutrición, por ejemplo, o de la situación de nutrición de los niños, el promedio puede ser bueno, pero tenemos que ver los grupos indígenas que ya mencionamos, o los grupos afrodescendientes, o las familias con madres como jefes de hogar, para ver cuáles son las inequidades y focalizar los esfuerzos en estas familias mismas que son las más vulnerables. Giovanni, no me he olvidado de usted, sino que quería dejarlo para el final para que habláramos en macro de la región, de estos 9 países que mencioné. ¿Cómo son los escenarios económicos en los que están estos países y cómo son esos escenarios del aparato productor de estas naciones que no están garantizando la alimentación básica de los ciudadanos? ¿En qué situación están estos países a nivel económico y político? Sí, Santiago, mire, el problema fundamental aquí sería, digamos, a 2 niveles. Un nivel sería el nivel dentro de los países, que es lo que decía la colega de Netherlands. Entonces, es necesario que las políticas públicas estén focalizadas, pero esas políticas públicas deben entenderse como una política de apalancamiento, es decir, una ayuda para la autoayuda de las poblaciones, porque el principal reto que tenemos es la sostenibilidad. Entonces, todos estamos de acuerdo en dar una situación de ayuda sin retribución cuando es una ayuda humanitaria de emergencia. Y eso es totalmente imprescindible. Estamos hablando de que el alimento es un derecho humano, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver la sostenibilidad. Entonces, como ella decía, como los colegas decían, unas políticas que sean discriminadas, es decir, que sean equitativas. La equidad no se traduce en igualdad. La equidad sería el trato justo de las diferencias. Vamos a atender a quienes más lo necesitan. Eso sería dentro de los países. Ahora, a nivel de toda la región, yo creo que todos estamos claros en que hay 2 grandes grupos extremos. Hay un grupo que funcionalmente tiene un desempeño muy aceptable. Yo diría Uruguay, Costa Rica, Trinidad, Tobago y hasta cierto punto Chile, muy bien, y algunas regiones de Argentina. Pero luego tenemos en el otro extremo los países con más disfuncionalidad. Haití, lamentablemente la crisis en Venezuela, quien lo dijera, la potencia petrolera de la región. Entonces Haití, Venezuela, Nicaragua, como se indicaba, pero también Honduras, Guatemala, hasta cierto punto El Salvador. Entonces son sociedades que tienen más retos, también Bolivia y hasta cierto punto Guyana. Son sociedades que tienen más retos y por lo tanto la institucionalidad, Santiago, es muy importante. Pero yo subrayaría que a partir de ese entramado, tal vez el problema no es que no sepamos qué hacer. Tenemos que fortalecer la institucionalidad, tenemos que ver cómo sacamos recursos, pero aquí vienen 2 problemas esenciales. Voluntad política. Voluntad política. Yo quisiera subrayar eso. Los recursos se consiguen, pero es necesario tener una voluntad política sostenida, que cuando venga un gobierno no destruya, digamos, lo que ha hecho el anterior, sino una voluntad política que se concrete en iniciativas de Estado, más que de gobiernos, 1. Y segundo, el problema de la corrupción. Tenemos muchos recursos. Recuerdo una pancarta de una manifestación en Guatemala hace como 4 años que decía, no nos hacen falta recursos, lo que nos sobran son ladrones, decía la pancarta. Entonces, la lucha contra la corrupción y la voluntad política decidida de esto, que es una tragedia humana que estamos enfrentando. Además que todavía no hemos visto la magnitud económica de lo que puede llegar a ser la pandemia de COVID-19 porque no sabemos cuánto va a durar. Exactamente. Entonces no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar con problemas económicos en estos países y a lo mejor estas cifras pueden empezar a crecer si esto se mantiene unos cuantos años más. Giovanni, continúo con usted preguntándole, ¿qué hay de los organismos internacionales? ¿Por qué no hay acción o por lo menos uno no ve o no evidencia, más allá de estos reportes, de estas cifras que publican,
no hay nadie que, digamos, apriete las tuercas a los gobiernos para decirles, entendemos que están en una crisis sanitaria, entendemos que hay unas necesidades económicas, pero la población tiene hambre y necesitan comer y hay que alimentarlos. Santiago, sí, esa es una pregunta muy importante, muy importante. Por lo menos los organismos internacionales y Naciones Unidas luchan mucho con eso. Nos está dando cifras, nos actualiza cifras. Eso es imprescindible, es un avance, pero no es suficiente. Es un avance, pero no es todo lo que necesitamos. Entonces, el problema es que los organismos internacionales son constituidos por los gobiernos. Naciones Unidas es una entidad que está conformada por los gobiernos. Naciones Unidas al final responde a la voluntad política colectiva de esos gobiernos. Naciones Unidas y en sus diferentes agencias, sus 44 programas, trabaja para los gobiernos, pero necesita de la voluntad política de las instituciones que legítimamente fueron electas para llevar a cabo esto. Y el último factor que quisiera mencionar, si me permite rápidamente, Santiago, el asunto de la deuda. La deuda ha trepado. Yo puedo decirle, creo que hice bien los cálculos, que cada 5 años toda América Latina está pagando en servicio de la deuda lo que sería el equivalente a un plan Marshall que Estados Unidos dedicó para Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos un reto de negociación de la deuda, un reto de ver la sostenibilidad de nuestros recursos financieros. Son cifras y números de muchos ceros, Giovanni, digámoslo así. Maike, pasemos a hablar del tema de las mujeres. Quiero que veamos estas cifras que hemos extraído justamente de este informe. Las mujeres experimentaron más inseguridad alimentaria que los hombres a lo largo de estos años o meses de pandemia de COVID-19. 41,8% de las mujeres han experimentado inseguridad alimentaria. Esta es una cifra superior a la de los hombres, que alcanza el 32,2%, que también es una cifra muy alta. Maike, impresiones sobre el papel de la mujer, lo que están viviendo con esta inseguridad alimentaria y esta problemática y esta crisis, digámoslo así, que nos alerta este informe, porque las cifras son muy altas para lo que ha vivido la mujer a lo largo de estos meses. Sí, sí, ese es un tema muy, muy importante y también lo que también el reporte dice que es la anemia en mujeres en edad reproductiva era el 17%. Entonces, ese también es una cifra bastante preocupante. Entonces, también lo que vimos durante la pandemia es lo que se llama la crisis de los cuidados, porque son las mujeres o muchas mujeres que ya no pueden ir a su trabajo, que están trabajando desde la casa o que perdieron su casa y que también tienen los niños que no pueden ir a la escuela, tienen que cuidar de los niños y tienen que comprar los alimentos y tienen que preparar los alimentos. Entonces, esto se vuelve en un ciclo vicioso, Sí, disculpa, que entonces que es muy difícil para las mujeres y también para los niños, porque esas mujeres tienen que hacer todo, ¿no? Entonces, pero ya perdieron su trabajo o están en una situación de que tienen que trabajar desde la casa y cuidar los niños y cuidar de los alimentos. Entonces, esto vuelve a ellas también con un aumento en la desnutrición o en la anemia. Y también vimos que sí, la diferencia en la inseguridad alimentar, que sí, es muy preocupante porque muchas veces son esas mujeres que tienen que cuidar de la familia. Entonces, eso también pone en peligro el desarrollo de los propios niños, ¿no? claro. Entonces, sí, es algo que nos preocupa bastante. Israel, ya vamos llegando a la recta final del programa. Quiero que hablemos del tema de la obesidad y la obesidad infantil. Son cifras que también me llamaron mucho la atención. Vamos a presentar algunas. Hay que recordar que el sobrepeso y la obesidad son formas de malnutrición. Las cifras de obesidad infantil en nuestro continente son muy altas. En América del Sur se registra que la mayor prevalencia de sobrepeso infantil está en la región de América del Sur con el 8,2%. En el Caribe tiene una prevalencia del 6,6% y en América Central del 6,3%. Son cifras muy altas. También, ¿qué hacer? ¿Cómo estamos nutriendo a nuestros menores de edad? ¿Cuál es la calidad de la dieta que les estamos dando, que se están presentando? Esas cifras, sobre todo en América del Sur, son alarmantes. Sí, en efecto, la obesidad, definida propiamente por la Organización Mundial de la Salud como esa acumulación excesiva de tejido graso que implica riesgos para la salud,
es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo en edad adulta de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, como los problemas cardiovasculares e incluso varios tipos de cáncer. De hecho, antes de la pandemia por COVID-19, las principales causas de muerte estaban muy vinculadas con la obesidad. Evaluar las cifras en niños menores de 5 años es preocupante debido al futuro que eso les acarrea en la vida adulta y en la edad escolar y adolescentes. Las cifras en escolares y adolescentes alcanzan al 20 y hasta el 40% de la población con obesidad y con sobrepeso. En adultos es alarmante, más del 40% de los adultos, o más bien dicho, 262 millones de adultos están con sobrepeso y 106 millones de adultos están con obesidad. Si separamos o comparamos entre hombres y mujeres, lamentablemente, nuevamente, el ser mujer implica un mayor riesgo también para la obesidad, como lo ha sido para la inseguridad alimentaria. Encontramos también una relación muy estrecha entre la inseguridad alimentaria y la obesidad, debido a que por falta de dineros o recursos, las familias optan por dietas de menor calidad, altas en azúcares, altas en alimentos no saludables que condicionan la obesidad. Otro de los indicadores que el reporte Panorama de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en América Latina y el Caribe para este año hace es el elevado costo que tienen las dietas saludables, definidas como aquellos patrones alimentarios que incluyen de todos los grupos de alimentos: frutas, vegetales, hortalizas, pescados, lácteos bajos en grasa. Para 113 millones de latinoamericanos es imposible pagar el costo de una dieta saludable. Lo que hace es que opten por dietas menos saludables, ricas en alimentos como bebidas azucaradas o alimentos altos en harinas o azúcar. Y eso está iniciando desde edades muy tempranas y condiciona enfermedades crónicas, como ya lo he mencionado. Y solo para finalizar, la COVID nos ha mostrado que la obesidad es uno de los factores de riesgo para hospitalización por COVID, para requerir ventilación mecánica, e incluso las personas con obesidad son las que más fallecen debido a una infección por COVID. Por lo tanto, es de preocupación. Claro, la obesidad acarrea un montón de problemas de salud, no solamente en el contexto del COVID, sino en líneas generales. Mike, ya estoy en la parte final del programa. Hagamos las conclusiones de lo que necesitamos que siga produciéndose de aquí en adelante para poder ver cambios sustanciales, para que este panorama no sea el mismo en unos años y que no tengamos a la obesidad como una pandemia también en nuestra región, donde nuestra población esté mal alimentada. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Sí, muchas gracias. Lo que es muy importante es escuchar también a los niños, niñas y adolescentes, porque también ellos mismos tienen sugerencias de cómo mejorar la situación, y nosotros lo vimos cuando hicimos un sondeo con niños y niñas y adolescentes. Entonces, esto es muy importante. También tener políticas públicas, políticas de protección social, políticas que estimulan el uso y que lo hacen y que dan la información. Entonces, políticas públicas, por ejemplo, sobre el etiquetado, políticas públicas sobre impuestos en las bebidas azucaradas y otros alimentos no saludables. Entonces, y también dar información a las familias y comunidades sobre la dieta saludable. Sí, Giovanni, por este lado acá en el estudio de France 24, su conclusión sobre esta problemática, ¿qué hacer? ¿Qué viene para el futuro? Santiago, yo creo que el futuro es incierto y puede ser con una tendencia negativa, dado el dinamismo y la mayor eficacia o la capacidad de reinventarse que estamos viendo en el virus. Entonces, la perspectiva no es demasiado alentadora y tenemos que estar, gracias a Dios y a los científicos, tenemos las vacunas. Entonces, tenemos que proceder de esa manera. Entonces, ese es un punto. Pero el otro punto del hambre es que es un indicador. Estamos teniendo una señal que responde a otra problemática más fuerte que está asociada al desempleo y a la pobreza. Entonces, para eso lo que necesitamos, creo yo, en términos generales, lo que quisiera subrayar esto. Uno, la voluntad política sostenida para hacer de los programas de la lucha contra el hambre algo
insisto, sostenido. Segundo, la situación de los recursos a partir de la corrupción, de renegociación de la deuda y de los sistemas fiscales. Y yo creo que de esa manera, con políticas focalizadas, podemos avanzar con prioridades. Pues a Giovanni, a Maike y a Israel les agradezco por haber hecho este análisis de este informe de la FAO sobre el hambre en América Latina. Les agradezco por haber estado con nosotros. Sigan dejando todos sus comentarios y sigan viendo France 24.